¿Qué ha pasado, mamá? Porque hemos escuchado por ahí que ha hecho denuncias porque han desaparecido pruebas del caso. ¿Esto es así? Sí, buenos días. Buen día, en primer lugar a toda la audiencia, gracias a Maxi, a toda la producción, al director, que siempre me dan la posibilidad de hablar. Cada vez que así las exigencias lo requieren, me dan la posibilidad de estar un medio muy abierto a la comunidad. Y yo les agradezco mucho, porque puedo venir a la mañana, a la tarde, yo sé que siempre tengo las puertas abiertas, es una radio amiga. Siempre será así. Y bueno, yo les agradezco y bueno, sí, esta vez me toca venir por algo tan lamentable como fue toda la causa del asesinato de mi hijo, ¿no? Que tenemos un solo imputado y que esta vez me tocó llevar a hacer una presentación en la justicia debido al faltante de elementos importantes a periciar que desaparecen de la División de Investigaciones, sección homicidio, ¿no? Porque yo voy a culpar directamente, no voy a decir que todos los policías son malos, porque no es así. Se tendrá que castigar a los responsables de la desaparición de elementos claves como 2 computadoras que usaba el asesino Matías Oliva mientras estuvo alojado en la familia de Simone en el barrio ferroviario. Usaba las computadoras del arquitecto Daniel de Simone. Él estuvo preparando en el mes de mayo de 2014 el asesinato de mi hijo. Yo tengo las pruebas porque están los mensajes de Facebook de él con su mujer, Yanina Moreno, en donde así lo manifiestan, ¿no? Bueno, ahí usaba, y yo le agradezco a la señora mamá del arquitecto, quien cuando declara en la justicia, en la policía, pone a disposición las 2 computadoras y dice: Matías Oliva era asiduo visitador de las redes sociales y usaba las computadoras de mi hijo. Yo las ofrezco, dice, para la investigación. Es así que se procede al secuestro meses después, en el mes de septiembre. Ahí tengo las copias del expediente. Se produce el secuestro de las 2 computadoras, una Samsung de escritorio y una personal marca Olivetti. Están las actas de secuestro, están todos, ¿no? Lamentablemente esos 2 computadoras que eran fundamentales para las pericias que se hicieron el año pasado en Tucumán, no se las pudo enviar porque no se las encontró. Con el compromiso del ministro de Justicia, Claudio Saúl, de rastrear y enviarlas a Tucumán, es así que yo me voy a Buenos Aires por problemas de salud de mi esposo, que estuvimos medio año hasta fin de año, con 3 operaciones al corazón, donde estuvo muy mal. Bueno, es así que la causa también se frena, porque al no estar nosotros, duerme la causa. Únicamente las tan nombradas pericias, pero lo único que se perició es a mi hijo, porque las únicas computadoras que estaban eran las de él, celular de él, de la novia de él, y el celular de Yanina Moreno y de Oliva, que no le pudieron bajar la información cuando vino la Policía Federal de Buenos Aires. Mirta, disculpe que le voy cortando yo de a poquito, su relato sí. Obviamente va a seguir, pero cuando se pierden estas pruebas, cuando se pierden las computadoras, ¿se pierden acá en La Rioja o en el trayecto? No. Ya cuando viene la gente de Tucumán de la Policía Federal, ya se las busca las computadoras con resultados negativos. Bien. Es así que yo me constituyo ante el ministro para informarle de estas irregularidades, que no fue enviada a Tucumán porque nunca se las encontró, a pesar de los oficios o llamados telefónicos, porque me parece que el juez llamó por teléfono porque no está un pedido formal del juez Farías pidiendo estos elementos a la División de Investigación. Cosa irregular porque tendría que librar un oficio, ¿no? Que no está en el expediente, no lo encontré yo. No únicamente se pierden las computadoras, que era elemental para las pericias, sino que también se desaparece, como le dije, la ropa ensangrentada de mi hijo, que debía ser periciada, la ropa del asesino que la policía con buen tino la saca cuando hace el allanamiento en casa de Yanina Moreno, la saca de lavarropa que estaba a punto de ser lavada, tenía mancha de sangre. Le secuestran de la casa de Yanina Moreno remedios de quirófano. Le secuestran también el anestésico con el que lo duermen a mi hijo. Tranquila, no hay problema. Estás hablando del celular, cosa que obviamente es habitual. Pero bueno, estamos con Mirta, que nos está haciendo el relato de... Anestésico con el que lo duermen a mi hijo, que estaban camuflados en frascos de
de Natura Herbalife, decían por afuera, ¿no? Porque Yanina Moreno vendía productos Natura. Yo tengo la prueba por los mensajes de Facebook. Entonces, en esos frasquitos estaba camuflado el anestésico. Y yo aseguro y asevero que es el anestésico a pesar de no estar periciado, cosa grave, ¿no? Porque era coincidente el olor que casi los desmaya a los policías, cuando abren esos frasquitos en casa de Yanina Moreno, casi se desmayan. Era coincidente con el olor que había en un compartimento del auto, donde parece que Matías Oliva lo llevaba para seguirlo durmiendo a Marito hasta que muriera, después que lo inyectan, ¿no? Porque mi hijo fue citado a la casa del domicilio de Yanina Moreno, no al domicilio del barrio ferroviario, a las 21, y él estuvo ahora puntual porque era como yo. 9 menos 10 se retira de casa porque tenía una cita con Oliva. Oliva usa el celular de su novia, de su pareja, para citarlo a mi hijo. Están las pruebas en el expediente de su mensaje. Y bueno, lo duerme ahí y para mí lo inyecta ahí. Lo carga en el auto y lo lleva para deshacerse el cuerpo en el otro domicilio, para que no le involucren a su ex pareja, donde estuvo pernotando en el mes de mayo, a la familia de Simonia y la calle, y lo lleva. Y ahí se desprende él de gasas ensangrentadas porque le quiebra el tabique nasal cuando lo duerme. Entonces esa gasa ensangrentada la tira en un baldío, que una testigo le cuenta a la policía, y es así que se hace el allanamiento en ese baldío y encuentran esa gasa. Tampoco están las pericias de ese elemento, ¿no? Cosas grosas. No están las pericias ni las gasas tampoco. Ni las gasas, no sé, no están los resultados. Y yo tengo acá un trámite urgente que envía el juez Barría, que estaba a cargo de la causa, el día 26 de mayo, en donde pide a la policía que haga las pericias de las prendas y de la medicación secuestrada. Se refiere a los frascos de anestésico y un montón de medicación que secuestra de la casa de Yanina Moreno, porque ella tenía medicamentos de quirófano, jeringas en gran cantidad, y yo digo, en la casa de la otra familia, que también la quería culpar, del barrio Matadero, ahí no secuestran nada, ahí no había medicamentos ni nada. Entonces, está más que evidente que a esta persona la tenían que haber imputado porque tiene 4 declaraciones contradictorias. Ella trabajaba en el INCOR, tenía acceso a medicamentos de quirófano, lo dicen los oficios del INCOR. Hay sobradas pruebas para imputarla, que no sé por qué la justicia no la impute. Yo creo que es para que Oliva no diga quién le pagó para cometer este asesinato, ¿no? Están las pruebas que pagaron ellos todos, las deudas, que eran muchas, que Yanina Moreno pagó después de la muerte de mi hijo. Se libraron oficios a bancos financieras y prestamistas particulares, y están en el expediente los comprobantes de esos pagos que hizo ella, y que no tenía cómo justificar ese dinero porque estaba en una situación afligente. El mes de mayo de 2014, así lo manifiestan los mensajes de ella con Oliva, en donde le recrimina abandono, y él le dice que se había mudado para preparar un trabajo, que no las había abandonado, pero que la gente que le iba a pagar no quería que se enterara de la existencia de ella ni de la hija. O sea, no era un trabajo lícito, ni gente del buen ambiente el que le pagó el crimen de mi hijo, ¿no? Entonces, así que yo digo que él es sicario que cobró dinero para asesinar a mi hijo. Y nosotros tenemos la complicidad de la policía, que también quizás fue sobornada por los autores intelectuales del crimen de mi hijo, porque no actuó conforme a lo que son funcionarios que tienen que estar al servicio de la población. Ellos ocultaron pruebas, solo investigaron a mi hijo, el entorno sentimental, no investigaron a Oliva, a pesar de que nosotros como familia le llevamos los 2 Facebooks de Oliva, en donde manifestaba una doble personalidad. En una lo tenía mi hijo, que era todo deporte, NBA, mi hijo era deportista, y en otro, en donde eran fiestas raras, con poses eróticas y todo lo demás, que se le hicimos ver a la policía, le llevamos los Facebook. Elementos más que suficientes para que investiguen también esto, cosa que nunca hicieron, ¿no? A pesar de nuestra sugerencia y de nuestra declaración. Nunca se investigó el entorno del asesino, nunca. Entonces nosotros nos dimos con esta desagradable sorpresa y no nos quedó otra que recusar a la policía, porque no queremos que participe en el cruce de llamadas y mensajes, que allí se desentrañaría el asesinato de mi hijo. Con un buen cruce de mensajes y llamadas, pero hecha por gente idónea,
que yo no digo que la policía sí sabe hacer, pero cuando quiere hacer las cosas mal, las hace. Es así que yo recuso al comisario Juan Bautista Paredes, que estaba en la investigación, que este señor es jefe de comunicaciones. Lo recuso, ¿por qué? Porque él estaba queriendo culpar a inocentes del asesinato de mi hijo. Yo iba a reuniones con este señor en fiscalía, en donde estaba haciendo un cruce de llamadas, pero no hay cruce de llamadas. ¿Por qué? Poco serio, porque no estaba periciado el celular del asesino. Faltaba que lo envíen a Mercedes, provincia de Buenos Aires, para bajarle la información. Entonces, más se puede hacer un cruce de llamada y mensaje cuando no están las pericias del principal imputado. O sea, me estaba charlando. Quería culpar a inocentes del asesinato de mi hijo y yo lo descubro. Me dijo que había mensajes que no estaban en el celular cuando yo sabía que a mi hijo Oliva lo había citado el 23 de mayo a las 18 horas. Me dice, ese mensaje no está, señora, no está. Después lo vemos en el celular de mi hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Que él ocultó mensajes importantes, quería culpar a inocente. Eso me lleva a recusarlo. Bueno, este señor me manda una carta de documento porque yo le daño la moral. Él me ha dañado terriblemente a mí con haber ocultado la forma de que yo no pude tener esclarecimiento del hecho. Si la policía hubiera actuado bien, el hecho tendría que haber esclarecido. Si La Rioja es chica, nos conocemos todos, si hubieran entrado al CGT a preguntar quién fue mi hijo, quién fue Oliva, quiénes vendían drogas, qué vida llevé yo en el CGT a raíz de lo que me hacían los adictos, que podía haber terminado con la muerte de mi hijo, así como lo mataron a Víctor Egova. Lo intentaron secuestrar a mi hijo, se escapa en el auto y eso nos llevó a mudarnos. Entonces yo, como tenía amigos policías que los dispersaba, yo estaba ya marcada en el barrio. Bueno, buscaron la forma de que mi hijo muera. Pagan un sicario, que era una persona que tenía muchas deudas, que no tenía sentimientos, como Oliva y su expareja. Porque si yo soy sabedora de un crimen, de algo que está planificando mi pareja, yo tenía que haber ido a denunciar a la policía. Ella era sabedora. Él en sus mensajes de Facebook le dice, no le cuentes a nadie, Janina, no le cuentes a nadie. Yo te voy a saldar todas las deudas, una vez que haga el trabajo yo te pago todo. Y ella le recriminaba todos los días el abandono, ¿por qué no me traes plata? No tengo para dar comer a mi hija, debo los productos Natura, debo al prestamista, vos me hiciste sacar un préstamo que ya estamos atrasados, debo 2 meses de alquiler, debo un mueble, debo, no sé, me hiciste endeudar hasta no sé dónde. Y él le decía, bueno, gorda, discúlpame, la verdad es que nos metimos hasta dónde, pero yo no te voy a dejar con deuda. Si él era un vago ni insolvente. Mirta, a raíz de lo que ha pasado, ¿no? Esta desaparición de pruebas y bueno, todo lo que viene pasando hasta ahora, ¿cómo van a seguir? Yo me imagino que bajar los brazos vos no los vas a bajar. No. Yo, gracias a Dios, que cuando estuve con el internado en Buenos Aires, se me abrió la posibilidad de hablar con el ministro de Justicia, el doctor Germán Garabano, a quien le cuento todos los pormenores de la causa, porque él me da mucho tiempo para hablar. Y yo hablo y le cuento de las irregularidades, que la muerte de mi hijo es una muerte narco, que yo denuncié a los narcotraficantes del CGT, que nunca se investigó, que tengo resultado negativo del juez Herrera Piedrabuena, que es el que tiene que castigar, que me cierra la causa sin una investigación seria, porque yo lo tengo al expediente, que recibo un destrato de él cuando voy a pedir que conteste los oficios del juez Barría con respecto a mi denuncia de droga. Me decía que no había nadie, pero al llevarle yo la prueba de la Policía Federal, no tuvo otra que entregar el expediente, girarlo pero con una investigación, pero que no se investigó nada, cierra las actuaciones y las archiva. Entonces yo lo culpo a él directamente de la muerte de mi hijo, y yo voy a accionar ante él también, voy a ir a organismos federales para acusarlo, para denunciar, y voy a llevar las pruebas que mi hijo está muerto por la inacción de él, la irresponsabilidad de él. Bien. Bueno, entonces yo tengo ahora que hice una presentación al juez Farías, por la pérdida de estos elementos, que es gravísimo. Me acompaña el doctor de la Colina, que estuvo trabajando en la causa en el mes de enero, en donde el juez de la Colina hace un oficio al juez y le dice que castigue con todo el peso de la ley, de acuerdo al Código Penal, le pone el artículo todo, a los que hicieron desaparecer elementos de prueba como ropas de prendas, las computadoras,
y los elementos medicinales que tenían que ser periciados. Porque él anduvo, el doctor de la Colina, tras de investigaciones rastreando las computadoras con resultado negativo. Y él me lo dice, mire señora, no nos queda otra que accionar contra la policía y yo la acompaño en el pedido. Así que le hago una nota a él también y él responde acompañando de que se quiere que se investigue y se castigue a los policías. Hago a la par una presentación fundamentando al secretario de Seguridad, el comisario Luis Angulo, que le corresponde a él directamente la investigación y el castigo a estos policías, ¿no? También le presento las mismas pruebas, todo esto del expediente que yo tuve que ponerme a sacar copias de todo, los faltantes y lo que no estaba contestando, lo que no estaba contestado por la policía. Y bueno, y se inicia también un sumario, porque él lo pasa a asuntos internos, para que comience ya a investigar y castigo. Y ayer yo me reúno porque yo pedí una audiencia con el secretario de Seguridad, con nuestros abogados, y también estuvo presente, yo le agradezco, el secretario de Derechos Humanos Delfor Brizuela con su abogado, que creo que escuchó en forma pormenorizada los planteamientos que hice yo ante él, ¿no? Y que le pido que se castigue con todo el peso de la ley a estos funcionarios y policías que incumplieron, que no son todos, porque hay gente que trabajó muy bien, especialmente los que trabajaron en casa de Yanina Moreno, los que hicieron allanamiento, que después prestan declaración, son policías muy honestos, se nota, ¿no? Que ellos también manifiestan que dieron vuelta a la casa de Yanina Moreno y que el celular de mi hijo no estaba cuando ellos hacen la requisa, y que Yanina Moreno lo entrega 4 días después, el celular toda borrada la información, tenía el celular de mi hijo en su poder. O sea, yo con eso le quiero decir que hay pruebas más que evidentes y de sobra que fue un crimen por encargo, porque ellos pagaron todas las deudas, están los comprobantes en el expediente. Ella tiene un grado de participación, Yanina Moreno, tiene mucho grado de participación porque hay mensajes sospechosos en donde Oliva le pide la fórmula de anestesia días antes del asesinato y que él iba a pasar a buscarla por el domicilio. Hay pedidos de medicación también de Oliva que le pedía a ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella sí sacaba medicamentos de allí y en su casa se secuestran los medicamentos. Nosotros no nos vamos a quedar, nosotros hablamos con el secretario, en ese tiempo era presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Luis Brizuela, que yo le agradezco que en el mes de enero nos abrió las puertas, nos dijo, mire señora, dele para adelante, usted es muy convincente lo que me relata, de lo que le relato en todos los medios, su relato de cómo murió su hijo y por qué. Yo le creo, señora, y tenemos que accionar contra la policía, porque no podemos tener una justicia descreída, que la sociedad riojana descrea de la justicia por el mal accionar. Y me dice, usted tiene que hacerle juicio a los jueces que han estado en la causa y que no actuaron de buena fe, hágalo, que yo estoy en el Consejo de la Magistratura y la voy a acompañar. Bien. A la policía también me dice, no permita que hagan las pericias, porque si ya actuaron de mala fe, usted no tiene garantía. Tenemos que buscar un perito experto en otra provincia y que no pertenezca a fuerzas policiales, me dice. Y que ese perito deberá ser pagado por la justicia para que recupere todo lo que la policía de la provincia pudo haber borrado, porque es probable que haya borrado hasta lo de su hijo, me dice, estando en la división de investigaciones, los elementos para periciar de su hijo. Bien. Porque, mire, yo también le voy a decir que yo estuve en la Policía Federal de Buenos Aires cuando fui por el tema para ver las pericias, y ahí me dice el subcomisario Yuri, el celular de su hijo tenía elementos extraños. ¿Cómo elementos? No el celular, la computadora de su hijo, como que fue usada. ¿Cómo que fue usada? Digo yo, sí, por la policía. Hay un escrito que pertenece a la policía de la provincia que está en la computadora de su hijo. Ay, no, yo no lo podía creer. No lo digan los medios, me dice. ¿Cómo no voy a decir? Esos son elementos nulos, me dice. Mire Mirta, todas las irregularidades que nos damos.
Sí, la verdad que el relato y lo que nos está contando por ahí, la gente está a través de los mensajes de texto obviamente opinando, recién veía un poquito de reojo, lo que significa que la vamos a invitar, te vamos a llamar en la semana para que sigamos hablando del tema, porque la verdad hay mucho para hablar sobre esto. Sí, la pericia del auto que tampoco dieron resultado, ahí lo tira la así, no había manchas de sangre, no había ADN, no había huellas dactilares, inverosímil las pericias que usa la policía. La verdad, Mirta, que nos deja, no sé, nos hace pensar que nosotros tenemos funcionarios que no deberían estar al frente de casos de investigación de homicidio. No, porque no se puede jugar con la muerte de una persona y con el dolor de las víctimas. La verdad te agradecemos enormemente porque notamos en tu mirada el dolor y la bronca que hay con respecto a esto, y te agradecemos que tengas la fortaleza de hablar con nosotros y de contarle a la gente, ¿no? Porque son los principales preocupados en este caso, y también que sea justicia. Como te dije recién, ahí vamos a hablar con Maxi ahí a la salida para justamente invitarte la semana que viene para seguir hablando un poquito de este tema y agradecerte a vos y agradecerte a vos también, Mario. ¿Cómo estás de salud, Mario, ahora? ¿Cómo estás de salud? ¿Mejor? Buen día, primero. Buen día. Muchas gracias por recibirnos y para escuchar la Mirta que narró lo más que se pudo. Hay mucho más para narrar. Mira, mi salud en operación que tuve, bien, pero lógicamente que estuve mucho tiempo. Yo fui por 15 días porque tenía turno ya en Buenos Aires para que me operen de un aneurisma abdominal. Bueno, no, allá cuando me hacen los estudios, primero me operaron del corazón a cielo abierto. ¿Y por qué? Porque si me operaban lo abdominal, el corazón no me aguantaba porque tenía una válvula tapada. Entonces, de eso todo bien. Lo que sí, quedé un poco mal de la columna, de la cintura, por estar mucho en cama, a la misma posición. Pero me estoy recuperando, estoy haciendo terapia, así que... Un roble son los dos, ¿eh? Los dos son un roble, así que... Y bueno, y te agradezco por escuchar la Mirta que narró, no la mitad quizás de lo que está pasando, pero bueno, lo que nosotros estamos buscando es justicia. Y si en muchas oportunidades la justicia no pudo actuar porque tiene pocos jueces, porque no tiene elementos, bueno, tendrían que invertir en la justicia para que los que estamos dañados de una forma o de otra se solucionen estas cosas, ¿no? Mario... Tanto el juez como la justicia, como la policía. Purga policial debería existir, sí. ¿No? Bien. Así que te agradezco por darnos este espacio. Los agradecidos somos nosotros y en la semana vamos a estar hablando para que vuelvan y seguir con el relato. Agradecemos porque siempre, como les digo, un medio que está abierto a la comunidad y siempre nos reciben con los brazos abiertos. A tu disposición, siempre. Un abrazo grande para toda la comunidad que está sensibilizada y que me lo manifiesta en las redes sociales, que está con la causa. Yo les agradezco a todos, ¿no? Que de una u otra forma nos están acompañando. Gracias a los medios, en principal lugar, porque está viva la causa de mi hijo. Gracias a ustedes, un medio como ustedes, que siempre está al lado de nosotros, al lado de las víctimas. Gracias, muchas gracias. Mirta, Mario pidiendo justicia por su hijo. Esa fue la nota que estamos terminando. Ponemos una cortinita y ya volvemos con más mañana.